Buenas tardes, vamos a iniciar hoy el quinto curso de los martes ya. El curso que empezamos hoy se llama Mujeres en la Historia de Asturias y está organizado por Rosa María Cid López, que ya la conocéis porque estuvo aquí varias veces, pero hoy no nos puede acompañar, así que bueno, voy a hablar yo en líneas muy generales porque lo iniciamos con el profesor Marco de la Rasilla y os irán mandando las fechas dentro de la información del Ateneo. La siguiente conferencia va a ser sobre las mujeres en la sociedad castreña asturiana. La tercera, mujeres y familia en la Asturias romana. La cuarta, trabajo urbano femenino en la Asturias medieval. Y la quinta, mujeres de la realeza en la Asturias medieval. De aquí a finales de año, o sea que, como veis, interesantísimo. Y hoy tenemos pues a un especialista en su tema, en su conferencia, que es La mujer en los grupos cazadores y recolectores, el sidrón como ejemplo. Y el profesor Marcos de la Rasilla Vives, que es profesor de la Universidad de Oviedo, en prehistoria, pues nos mandó un mini currículum que no le hace en absoluto, no me sale la palabra, pero que, vamos, dado sus méritos, justicia, esa era exactamente, gracias. Su investigación es amplísima dentro de sus hoy, como ves, no estoy muy inspirada, pero bueno, ya me conocen. De su especialidad es paleoambiente, economía, sociedad, cronología, tecnología y tipología de la industria lítica y ósea del Paleolítico Medio. Paleolítico superior también, arte rupestre, etcétera, etcétera. Como veis, es un profesional en todos estos temas. Por lo tanto, ha participado en varias excavaciones arqueológicas, en yacimientos paleolíticos hispanos y también fuera de nuestro país, y codirigió multitud de yacimientos. Ha publicado además, como compete a un profesor de la universidad, pues artículos, capítulos de libros, ha coordinado libros en publicaciones de impacto, etcétera, etcétera. Y lo que es muy importante, y eso posiblemente ya lo saben, que ha comisariado las exposiciones de Conde de la Vega del Sella y de los 13 del Sidrón. Y bueno, con esto le doy la palabra a Marco y le agradezco en nombre del Ateneo que haya querido venir hoy a hablarnos de esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar al Ateneo por invitarme. Gracias a Rosa Cid también porque, gestionó esta cuestión. Y hasta donde llego, esto forma parte de una actividad que lideró Rosa en relación con un libro, una publicación que creo que va a ser de reciente salida sobre las mujeres en la historia de Asturias, y a mí me tocó pues la primera parte del proceso, ¿no? Al decir mujer en los grupos cazadores-recolectores estamos hablando de la primera parte del proceso evolutivo, en donde estos grupos, su economía, su subsistencia estaba basada en la caza y la recolección, caza de todo lo que podían, aunque a medida que pasó el tiempo hubo una mayor especialización en ciertas especies, y recolección de todo lo imaginable, que lógicamente siempre era mucho más sencillo, porque la gente que caza puede ir a cazar y no traer nada, pero siempre puedes encontrar algo en algún vegetal
en algún punto del territorio, ¿no? Y luego utilizamos la Cueva del Sidrón como ejemplo. Supongo que conocen, es un yacimiento extraordinario que tenemos en Asturias, en Piloña, donde han aparecido 2.560 restos humanos de la especie neandertal, bastante bien conservados, de los que hay mucha información, que ya veremos, y es una referencia nacional e internacional el yacimiento. Y luego han aparecido un conjunto de restos de las herramientas hechas en piedra, como se hacían en estos tiempos, que contribuyen a entender bien lo que pasó ahí. Y luego lo complementaremos, lo salpimentaremos con algunas otras evidencias muy interesantes, aunque no sea de Asturias, pero está en Cantabria y por tanto en estas épocas además esas divisiones administrativas no existían. Hay un enterramiento interesantísimo y luego está todo lo que se refiere al arte rupestre, el arte parietal, el que está en cuevas y abrigos del Cantábrico, por ceñirnos a esta zona, pero que Asturias tiene unas evidencias extraordinarias y donde evidentemente la mujer está muy bien reflejada en ese apartado temático, ¿vale? Bueno, aquí hay una primera parte, estamos en la prehistoria, donde nosotros no tenemos documentación escrita, lo único que tenemos es lo que recuperamos en las excavaciones arqueológicas. El registro está bajo tierra, por tanto hay una serie de problemas que conviene tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, problemas de conservación. El hecho de que en Sidrón nos aparezcan 2.560 restos humanos neandertales es muy poco frecuente, porque los huesos, lo normal es que se pudran. Por tanto, eso es un problema de conservación. Otro yacimiento espectacular es Tapuerga, que todo el mundo conoce, pero lo normal es que eso no ocurra, ¿no? Lo que llamamos integridad estratigráfica, es decir, los restos arqueológicos se van depositando en los yacimientos, normalmente en posición uno encima de otro, como si fuera una casa de pisos, pero muchas veces pues, puede haber problemas que hagan que haya mezclas, y esas mezclas pues evidentemente dificultan la información, porque lo que del piso primero, o sea, de lo del segundo está en el primero, ya hay un problema, porque hay una mezcla, ¿vale? Y luego tafonómicos, pues desplazamientos, los huesos pues evidentemente se alteran, o algunas otras cosas, y bueno, hay problemas. Pero al final podemos conseguir tener información, si no es de una manera es de otra, que nos permite, bueno, dar una visión un poco interesante de toda esta cuestión. Bueno, en cuanto al punto de vista de arqueología feminista y de género, hay una diversidad, como pasa en todo, pero desde mi punto de vista, por la información que he ido recabando, hay dos objetivos consensuados en todo este fenómeno: darle visibilidad a las mujeres y analizar la información en términos de igualdad y no sexistas, de tal manera que podamos ofrecer, en la medida que podemos, una información veraz o lo más veraz posible sobre estos asuntos. De todas estas actividades vinculadas fundamentalmente con la mujer, hay una serie de términos que en la investigación de estos temas parece que están claros, ¿no? Luego ya se articularán de diferente manera a lo largo del tiempo, o dependiendo de sitios y dependiendo de la información. Actividades de mantenimiento, diferencia, disimetría y desigualdad. Ya, en función, ya iremos viendo algunas cosas que puedan estar por ahí. Hay una serie de preguntas que, bueno, nos han permitido valorar, analizar este asunto, que son esas que estaban ahí. Hubo mujeres en el Paleártico asturiano y por extensión cantábrico, bueno, no cabe duda, ciertamente, ¿no? Si no, no estaríamos aquí, por otro lado. ¿Qué hicieron? ¿Cómo eran? ¿Cómo fue la relación entre lo femenino y lo masculino? Bueno, iremos analizando algunas cosas. Bueno, algunas evidentemente son de difícil explicación, pero bueno, algo diremos. Empezaremos por el mundo neandertal, que es más antiguo, ¿no? Por tanto, estamos hablando de momentos que aquí, vamos a decir, en la península ibérica, arrancarían hace 200 y pico mil años y llegarían hasta aproximadamente 40.000 antes del presente. Y el yacimiento que de momento mejor información da es el Sidrón, ya digo, está en Piloña. Es interesante porque el término no viene ni de un Isidro grande, no viene de los sidros, esos que están en la
los que se disfrazan en las fiestas, sino que viene de un término tardorromano que significa recipiente de agua. Y tiene razón, porque el sidrón es como una bañera. Técnicamente está en lo que se llama un polié, es decir, todas las aguas van a verter a la cueva, ¿no? La cueva la ha formado dos regatos y, por tanto, el sidrón viene de situlum, pasó a situlone, y de ahí por fonética evolutiva, que para mí es alquimia, pues se llega al sidrón, ¿vale? Por tanto, es interesante también porque refleja una realidad en este asunto. Bueno, nosotros en el año 2005 empezamos los estudios genéticos de la mano de Carles Lalueza Fox, y en el 2007 nos incorporamos al estudio paleogenómico de la mano de Svante Paavo. Svante Paavo lo tienen que conocer porque en el 18 fue princesa de Asturias científico-técnica, en el 22 ha sido premio Nobel de Medicina y Fisiología, y en el 24 se le hizo honoris causa por la Universidad de Oviedo, un paisano delgado alto, que es el que ha revolucionado la investigación, porque paleogenómica, es decir, ya no es paleogenética, sino que es todo el genoma, ¿eh? En este caso, el genoma neandertal, que en definitiva es todo el código genético de una especie extinta, por otro lado. Pero fue Carles Lalueza, el primer investigador, que, analizando los 13 restos del sidrón, pudo definir varios linajes femeninos, ¿eh? Entre ellos se observan que el blanco es femenino y el negro es masculino, ¿eh? Si se observa, el linaje, la mujer 5 es del linaje femenino y están asociadas 3, 4, 5, 6 masculinos, pues la letra A, ¿vale? Esto significa que es una familia emparentada, no cabe duda. Bueno, a la C tiene 2 masculinos también, la B no tiene nadie, de la 7 no está claro, su linaje. Y lo interesante de toda esta información es que se produce, precisamente por esa ligazón sobre todo con la A y también con la C, se produce lo que se define como patrilocalidad. La patrilocalidad es un fenómeno que es habitual en sociedades cazadoras-recolectoras, incluso relativamente recientes, y lo que está diciendo es que los hombres están más estables en un territorio y las mujeres son las que se mueven o las mueven, ¿vale? De tal manera que esto realmente es interesante porque ya te da una visión del asunto importante. Ya hablaremos después, pero lo adelanto. En este caso, lo más probable es que las mujeres que entran en el grupo haya una desigualdad, porque lógicamente, llenan un grupo distinto, supongo que con sus más y sus menos, ¿no?, con el resto de los grupos. En principio hasta que tienen descendencia, porque ya teniendo descendencia la integración con el grupo sería mayor, ¿vale? Bueno, aquí tenemos de todas las edades, tenemos arriba son adultos, adolescentes los tres que están en vertical,
juveniles los que están a la izquierda, el 1 y 1, y estos juveniles estamos hablando de unos 8 o 10 años, los adolescentes en torno a 12, 14, y los adultos estarían entre 18 y 30 y tantos. Y luego hay un infantil, cosa poco habitual, porque claro, los huesos de los niños, pues lógicamente lo bueno es que desaparezcan, ¿no? No sabemos el sexo del niño y estaría emparentado con la mujer del linaje C. No hemos intentado, pero es difícil con los restos óseos, aunque no lo parezca, establecer la relación directa, es decir, madre, padre o lo que sea, pero no lo hemos conseguido, básicamente porque se necesita un hueso, el petroso, que no siempre lo hemos encontrado y no siempre hay suficiente colágeno para poder sacarle la información genética. Bastante se ha hecho, ¿vale? Bueno, por tanto, el Sidrón ha dado esta información. Aquí tienen los 13 del Sidrón. Bueno, es una figura, yo creo que muy expresiva. Están con las edades, las mujeres, los hombres, los niños, etcétera. Y, bueno, amable de lo que sería, esto lo hizo Albert Alba de Marsal, yo creo que muy bien definido lo que serían la cara neandertal, que hasta hace ya unos años se les presentaba, sobre todo desde los inicios, estamos hablando 1800 y pico, poco después del origen de las especies de Darwin, como monos, como algo arcano y feísimos, y bueno, pues no tanto. Veremos alguna figura que resulta curiosa, ¿no? Una de las cosas interesantes que aparecieron en el Sidrón, en los estudios de genes nucleares, es decir, del que viene porque gen mitocondrial, somos el 8º yacimiento del mundo donde se ha conseguido gen mitocondrial, que es el que viene por la mujer. Es más sencillo a la hora de, porque hay menos hay una célula, pero Carles Lalueza consiguió ADN nuclear, por tanto, de los dos. Y el primero que consigue es el gen MC1R de la melanocortina, ¿no? Y es muy interesante porque es el gen del color de la piel y del pelo. No hay un 100% de que fuera mujer u hombre, pero optamos porque fuera mujer, ¿vale? Ahí tienen, es una réplica extraordinaria que hicieron los hermanos Kennis, donde con los datos del Sidrón, pues se le ve una mujer pelirroja, de piel clara. Lógicamente estamos en la zona norte de Eurasia, por tanto aquí el sol, y más en aquellos tiempos que eran bastante fríos en general, pues eran de piel blanca, piel clara, ¿no? Incluso pintándose. Esto no es raro, en los yacimientos de estas épocas encontramos óxidos de hierro. Si uno toca óxido de hierro alterado y hace así, automáticamente se pinta. O hace un fuego, limpia el hogar, hace así y se pinta. Por tanto, esto ya lo vieron hace mucho tiempo. Y el color es extraordinariamente relevante porque tiene un contenido, vamos a llamarle simbólico, emocional, psicológico muy potente. De hecho, en nuestra evolución se evolucionó un gen que se llama opsina 3 de la vista, que nos permite ver un conjunto de colores que muchos animales no ven, ¿no? Y el color, que decir, si estamos hablando de fútbol, pues la roja entra en trance media península. En Holanda es los orange, en Francia los azul, bueno, o sencillamente los colores, las flores, los mensajes que había antes con las flores, en fin, mil cosas, ¿no? Y hay otra cosa interesante, que se ha hecho estudios precisamente paleogenómicos, donde se ha observado una hibridación, es decir, que cuando salen los sapiens de África, a ver, el proceso evolutivo arranca en África, al menos de momento, y hay una evolución, salen hace 1.800.000 años los ergaster hacia Asia y Europa, allí evolucionan a diferentes formas, y en un momento determinado, en torno, vamos a poner 80.000, 70.000, aunque hay quizá otras salidas de África, salen los sapiens, que han evolucionado en África poco a poco. Y en la zona de Oriente Medio se produce hibridación, es decir, que neandertales y sapiens generan hijos, y por esa razón todos los que estamos aquí tenemos un 2%
de flujo génico neandertal. De modo que si nos insultan, bienvenidos, no pasa nada. Pero es muy interesante porque esto es un fenómeno que se ha ido descubriendo en más el concepto de especie sigue funcionando, pero no como era, y ha habido hibridaciones entre neandertales y denisovanos, que son una especie que es de la zona de Altai, en Siberia, que se encontró por un análisis genético. En fin, que hay hibridación, de modo que, bueno, poco a poco. Y, por un lado, esos genes neandertales nos han podido venir bien en el proceso evolutivo para algunas cosas y puede que para otras pues no nos venga bien. Pero bueno, es lo que tiene la genética, ¿no? Y esto ha sido un hito muy, muy importante en el conocimiento, ¿no? También hemos podido, en los adultos, a partir del húmero, establecer la media de altura. Entonces, esas dos personas que tienen la flecha roja son mujeres, el adulto 1 y el adulto 5, que con esas alturas. De hecho, tenemos la persona más baja conocida hasta la fecha neandertal y pues la otra mujer pues está por encima de la media. Recuerdo que 1,64, hasta donde yo recuerdo, era la media de altura en España después de la guerra. Evidentemente se pasó bastante hambre, ¿no? Ahora ya afortunadamente ha cambiado y ahora ya la gente joven serán los potitos de Nestlé, supongo, cosas así que han subido la altura del personal, ¿no? Es muy interesante también la dentición. La dentición da una información extraordinaria y aquí hemos encontrado 230 y tantos restos de dentición perteneciente a los diferentes individuos hallados, ¿no? Y hay, entre otras cosas, unas huellas que se llaman hipoplasia, que son esas que ven entre las dos líneas amarillas, que se producen cuando hay estrés fisiológico o nutricional, por lo que sea, ¿no? Entonces, en el crecimiento del esmalte, hasta que llegas a la edad en donde ya paras de crecer, si hay un estrés fisiológico o nutricional, queda la huella, ¿no? Y aquí es interesante porque en todos los casos hay una huella en torno a los 2,5, 2,6 años. ¿Por qué? El destete. El destete. ¿Vale? Lo que a su vez hay siempre, ¿eh? O sea, a esas edades hay, luego hay más, pero esos más pueden ser por otras razones, lógicamente. Hay algunos individuos que tienen 4 episodios de hipoplasia, otros 3, pero siempre hay uno en torno 2,5, 2,6, 2,7 años. Lo lógico, aplicando la navaja de Occam, es pensar que es el destete, ¿no? Con lo cual nos está dando a su vez la cadencia de embarazos. A ver, teóricamente, aunque es mejor no probarlo, se dice que dar de mamar genera, es un anticonceptivo natural, ¿vale? Mejor no probarlo, pero bueno, aparentemente vale. Y entonces, si es así, estaríamos en una cadencia de embarazos y nacimientos en torno a 3-4 años, cosa que en sociedades cazadoras-recolectoras suele ser habitual. Por tanto, ya nos da también una medida. Lo que habría que analizar también es las cuestiones sociales vinculadas a este fenómeno, a tener hijos, en fin, este tipo de cosas que en nuestro caso es muy difícil, bueno, por no decir que imposible de analizar, pero por lo menos, bueno, tenemos ya una información y a partir de ahí, bueno, caben algunas hipótesis al respecto, ¿no? Otro asunto muy interesante que se ha descubierto es lo que llamamos las estrías culturales. Es esto que ven aquí a la derecha. Las estrías culturales es haber usado la boca como tercera mano. Entonces, si yo tengo un instrumento, imagínense el dibujo, ¿no? Lo voy trabajando, pero a veces pues se va el instrumento y genera esas estrías, esas líneas, ¿vale? Y luego también lo que se ve aquí, estas melladuras en la parte de la dentición maxilar, que es la de arriba, o de la dentición mandibular, esas pequeñas melladuras que hay en los dientes, lógicamente de haber utilizado los dientes, bueno, pues no sé, para cortar el hilo de coser, 1000 cosas usamos los dientes, que el destornillador, yo qué sé. Hay gente que descorcha las cervezas con los dientes, bueno, pues lógicamente eso tiene sus cosas, ¿no? Pero aquí lo interesante son varias cosas. Primera,
Se ha descubierto la lateralidad, es decir, si la estría viene de izquierda a derecha, son diestros, ¿vale? Por tanto, la lateralidad son diestros. Menos uno, que es diestro, pero tuvo un problema muy gordo, que no le salió el canino izquierdo, y eso le generó un absceso, una infección brutal. Y tanto es así que le dolía, claro, cuando usaba, y entonces cambió de mano, de modo que se ven estrías cruzadas, primero diestro, y para algunas cosas, pues lógicamente fue zurdo, ¿no? Y otra cosa interesante es, los surcos interproximales, haber utilizado mondadientes, pero esto da igual en qué caso, pero sobre todo la asociación de estrías y las melladuras, estas que están aquí. Entonces, lo que se ha visto es que en las estrías culturales más largas aparecen preferente en mujeres, pero no solo en el Sidrón, sino en comparación con algún otro yacimiento europeo. Y las melladuras son más potentes, vamos a decir así, más grandes, en la dentición mandibular, la de abajo en mujeres. Mientras que en los hombres las estrías son menos largas y las melladuras más potentes es en la dentición maxilar, la de arriba. Lo que ha planteado una división, o relativa, vamos a decir así, división sexual del trabajo. Hay ciertas actividades, paréntesis, no tenemos ni idea cuáles, porque, posibilidades se nos ocurren. Vamos a hacer experimentación, se va a intentar, a ver, pues yo qué sé, en un caso trabajan más la madera, en otro, yo qué sé, los instrumentos, para afilar las herramientas líticas se pueden utilizar los dientes, de hecho, en algunos casos se usan, ¿no? Y entonces esto es interesante porque a partir de aquí hay claramente una relativa división sexual del trabajo entre hombres y mujeres. Y luego, entre las mujeres, también hay hombres, claro, la adulta 4, la 5 y la adolescente 2 se observan surcos interproximales, es decir, eso que decía de utilizar palillos, mondadientes, ¿no? Y además, en uno de ellos, lo que es el estudio del cálculo dental del sarro, ha aparecido un pequeñísimo fragmento de conífera. No se ha podido saber qué conífera, con lo cual está claro que eso se quedó ahí, ¿no? Y lo cubrió el sarro, ¿vale? El sarro también ha ofrecido, el cálculo dental, información sobre dos mujeres, las adultas 3 y 5, que consumieron comidas almidonadas y cocinadas. El fuego es algo que, como mínimo, se domesticó. Domesticar significa saber hacerlo todos los días, como mínimo hace 650.000 años. Incluso puede llegar a 900.000 antes del presente. Esto fue clave en la evolución humana porque permitió un acceso mayor y mejor a diferentes alimentos. Todo el mundo sabe que las berzas hay que cocerlas 2 veces, tirar el primer agua, ¿no? Porque son tóxicas, muy tóxicas, ¿no? Esto es importante, lógicamente, ¿no? Entonces la cocina tiene algo muy, muy destacado como transformación del alimento, pero además, y aquí lógicamente se integra el grupo y las mujeres, como no puede ser de otra manera, probablemente la cocina fue una espoleta fundamental en el lenguaje. ¿Por qué? Pues porque en torno a la cocina, en torno al alimento, hablamos. Televisión mediante, actualmente, ¿no? Por tanto, es muy plausible pensar que el hecho de la transformación del alimento, la cocina como tal, genera grupo y, lógicamente, pues estaba el grupo, entre ellos, pues como no, las mujeres, ¿no? Y luego la mujer, el adulto 4, hay carbohidratos cocinados, piñones, y luego, en ese caso de la mujer adulto, pero también hay otra información, hay huellas de camomila y de aquilea. La camomila y la aquilea indudablemente no da de comer, es medicinal. De hecho, en el individuo que tiene, es este problema, aquí lo ven, no le salió el canino, está aquí, ¿vale? ¿Vale? Está aquí, no le salió. Pero es muy interesante porque a un adolescente no le va a pasar lo mismo.
no le va a salir el canino. Bueno, sí, un diente, ¿no? Creo que es el canino. Y esto lo que está hablando es de endogamia, que es probablemente una de las razones de la extinción neandertal, entre otras muchas, ¿vale? Bueno, pues este individuo, aparte de tener huellas de otras cosas, tiene huellas de consumo de penicillium, hongo, y de ácido salicílico, que es la esencia de la aspirina, a partir de básicamente hojas y corteza de álamo, ¿no? Con lo cual, la conclusión de todo esto es que hay una acción medicinal evidente. A nadie se le escapa que en las formas de vida rural, en el mundo rural, la gente conoce perfectamente las propiedades de muchas cosas. Yo qué sé, desde el tomillo, el té, etcétera. Me parece que se llama zarigüeya. Aquí en Asturias, zarigüeya, ¿no? Para las verrugas. Bueno, quiere decir que la gente conoce las propiedades de las plantas. Y aquí, por supuesto, incluso en algunos casos, sencillamente viendo a los animales. Los perros se purgan con hierba, ¿no? Con lo cual, el hecho de que haya algo medicinal tiene un interés extraordinario. Y la siguiente pregunta, que yo no sé muy bien cómo podremos resolverla, pero bueno, está ahí. ¿La mujer tiene una actividad particularmente rigurosa en este tipo de cuestiones? Pues muy probablemente. Que, bueno, en su entorno, pues sepa manejar los vegetales, las plantas, y una administración, bueno, en realidad todo el mundo, ¿no? Pero bueno, puede que la mujer tenga algo que ver de relativa importancia en este asunto. Hemos hablado del mundo neandertal, básicamente el sidrón como ejemplo, porque es el que ha dado realmente más información. Pero luego hay mundo sapiens, nuestra especie, ¿no? Aquí hay varias cosas, pero utilizo algo de Cantabria porque es extraordinario, el hallazgo. Esto es una cueva, la cueva del Mirón, que está en Ramales de la Victoria, casi pegado frontera con Vizcaya. Es un cuevón muy grande, que está al lado de un yacimiento extraordinario, recomendable esa visita, no solo porque se ven cosas, sino porque se come bien. Y ya saben que en Cantabria el aperitivo son el vino blanco, o el manchao, mistela con vino blanco. Aparte del vermú, claro, pero bueno. Y entonces se llama la Cueva de Covalanas. Es un viaje precioso, está donde nace el río Asón. Por allí se le ve muy bien, o sea, llegando a la montaña. En fin, merece la pena. Si tienen ocasión, pues bueno, está muy bien. Y entonces esta es la cueva, y la entrada está por aquí a la izquierda, vienen por aquí, estamos ya más de la mitad de la cueva, y precisamente ahí entierran a una mujer. Hace 15.740 años antes del presente, estamos en lo que llamaríamos el mundo magdaleniense, es decir, la prehistoria se divide en paleolítico, neolítico y edad de los metales de forma general. Estamos en la primera parte paleolítico, pero dentro de la primera parte hay paleolítico inferior, paleolítico medio, que serían los neandertales, y paleolítico superior. Y dentro del paleolítico superior, pues diferentes episodios. Al final está el magdaleniense. El paleolítico superior terminaría en torno al 11.000, 12.000, ¿vale? Y si se observa, esto es la pared de la cueva, vamos aquí, esta sería la zona, aquí estaría la pared, este bloque que está en gris, y en ese hueco entierran a esta señora, que además aquí hay unos grabados interesantes, y si ven una mancha de color rojo. Y la señora está completamente cubierta de óxido de hierro. La han llamado la Dama Roja, un poco por jugar con la cuestión, ¿no? Volvemos al color. Es interesante porque este óxido de hierro parece que llega de la zona de Santoña. Se han hecho estudios de la composición del óxido de hierro y parece ser que lo más cercano y lo más posible es de la zona de Santoña. Con lo cual, bueno, pues iban allí y luego gestionaban este óxido de hierro. Si lo calientas, lo alteras y lo puedes triturar. Y embadurnan toda la zona con óxido de hierro. No es raro, en el mundo que estamos hablando,
el uso de los óxidos de hierro. Ya lo veremos dentro de poco, las pinturas rupestres. Pero, por ejemplo, alrededor de los hogares hay siempre óxidos de hierro, casi siempre. El óxido de hierro tiene diferentes finalidades. Tiene una finalidad refractaria. En muchos casos, al lado del hogar colocan hierro y es refractario. También, por ejemplo, los pueblos... hay unos pueblos en África, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que están embadurnados de rojo. Se embadurna todo rojo, ¿no? Con óxido de hierro, porque además es profiláctico. Entonces los mosquitos no te pican. Cuestión estética también. En fin, el mundo en este sentido. Y luego óxidos de hierro, pues hay en muchos sitios. En la zona de donde está el yacimiento está Santoña, pero en la zona del Cares pues está Roenes. Hay un montón de sitios con óxido de hierro. Por tanto, es algo que estos grupos conocen. En la zona del Cares no solo hay óxido de hierro, hay óxido de manganeso. Las minas de Alevia, que estuvieron del wolframio, estuvieron hasta los años 70, pues es óxido de manganeso, que es de un color morado, ¿no? Que también a veces se utiliza. Entonces, aquí lo interesante es que al calor de esa roca que va bajando, colocan a esta mujer en posición fetal. Por los tipos de huesos que aparecen, pues han logrado reconstruir la posición. Es verdad, si se observa, los huesos de color negro son los que han encontrado y los otros no. Aquí el problema que hubo, un problema doble. Probablemente en aquellos momentos desenterraron algunas partes, los propios magdalenienses, y luego un carnívoro también, hizo alguna bravuconada, vaya. Pero bueno, han aparecido esos. Y luego es muy interesante porque el hecho de que desde antiguo y luego el carnívoro mezclara cosas, no se ha podido identificar claramente un ajuar, que lo debió haberlo, porque en otros ejemplos los tenemos. Pero hay un cristal de cuarzo así de grande que lógicamente tuvo que pertenecer al ajuar. De cuarzo, cristal de roca, recogido por allí, y eso evidentemente tiene que tener un significado simbólico, ¿no? Lo interesante es que en el mundo neandertal hay enterramientos, no tenemos de momento ninguno en la península ibérica, están en Francia, incluso en Irak, en fin, en varios sitios. En Irak hay un enterramiento donde hay flores de 6 colores diferentes, por tanto la asociación muerte y flores es evidente, pero aquí no tenemos. Luego, en el mundo del Paleolítico Superior hay algo más. Es verdad que aquí no tenemos necrópolis, eso se produce después, cuando hablen, me parece que hablará Fernando, si no, me imagino el año que viene, ya en el Neolítico, cuando ya los grupos humanos se estabilizan, entonces al estabilizarse generan, entre otras cosas, poblados, ciudades y necrópolis. Y eso da una información extraordinaria, porque se puede distinguir si son mujeres, los ajuares, en fin, todo ese tipo de fenómenos, ¿no? Pero aquí no tanto. Hay algunos ejemplos. Donde hay algo más es en lo que pone mesolítico. El mesolítico es un episodio intermedio entre el cazadores y recolectores, por un lado, y domesticación de plantas y animales, productores de alimentos. Ese mundo intermedio que estaría entre el 11.000, aquí en la península ibérica, 11.000, 12.000 y vamos a poner 6.000, aquí en la península ibérica, porque hace 12.000 años en Próximo Oriente ya se había domesticado, y poco después en América, y por ahí en China, en la franja templada del planeta. Esto es muy interesante también. Pero en el Mesolítico ya hay más, incluso presencia de mujeres en los enterramientos, lo cual, pues lógicamente le da una medida a este asunto. Pero el que haya una mujer en esta cueva le da una importancia simbólica especial. Esta mujer tenía que ser especial para ese grupo. Y de hecho, si luego algunas partes se las llevaron, probablemente podemos añadir, hipotéticamente, una actividad simbólica adicional. ¿De acuerdo? Y luego el color rojo, no cabe la menor duda. Esa sería la posición de la mujer. Y estos son pues todos los elementos de óxidos de hierro presentes que daban una mancha, y los huesos estaban manchados
totalmente. Bueno, lógicamente el agua que percolaba los manchó todos de rojo. Bien, dentro del mundo sapiens hay algo interesantísimo que tenemos aquí, por ejemplo, sin ir más lejos, no hay que irse muy lejos, todo lo que serían las representaciones femeninas en paredes y techos de cuevas y abrigos y rocas al aire libre eventualmente, aunque aquí al aire libre no hay rocas, y lo que llamamos mobiliar, es decir, objetos que se pueden transportar, ¿vale? Un cuadro es un objeto mueble, se puede mover. Una iglesia o una casa, pues no. Entonces, parietales es en las paredes, ya digo. Entonces, aquí hay cuestiones muy interesantes. Nosotros tenemos que usar la palabra antropomorfo, porque muchas veces no tenemos una evidencia realista de la figura humana. Esto es muy interesante. Supongo que se acordarán de la Venus de Willendorf. No tiene cara. Unamuno decía que la cara era el don del alma. La Venus de Brasenpuy tiene nariz, pero no tiene ojos. O sea, ojos, no hay nada, no hay boca. Es decir, es curioso, porque aquí en el mundo que estamos, en los cazadores-recolectores, la figura humana no tiene el realismo que tienen las figuras animales. Supongo que todo el mundo habrá visto Tito Bustillo, etcétera. Pues allí ves un caballo, es un caballo. Puedes ver, a lo mejor, figuras como las ciervas trilineales, 3 líneas, en la zona del Nalón es una marca de la casa, pero bueno, distingues que es una cierva, es decir, que hay aunque sea abstracto, la ves. Aquí es una abstracción extraordinaria. Por ejemplo, aquí tenemos, esto es una bandera que está en Tito Bustillo, en la sala de los antropomorfos. Esta no se puede visitar porque hay que meterse por vericuetos y además hay muchos más grabados, donde en un lado hay un hombre y en otro lado una mujer, en este caso la mujer. Se ve, está aquí, se ve muy desvaída, pero es esta la figura. Pero no tiene el realismo que tienen animales. Esto es Yonín. Yonín está en el Cares. Es una mujer. A ver. Cabeza. ¿Vale? Se ve, ¿no? Espalda, los glúteos. Las piernas, muy desvaídas, el vientre, el pecho, y esto no es el brazo, es el sexo. El brazo tendría que salir de aquí atrás. Estamos en perspectiva absoluta, por tanto, lo tiene que poner en el lateral, ¿vale? Se ve, ¿no? Cabeza, redonda, espalda, glúteos, las piernas, desvaídas en este lado, el vientre, el pecho y el cuello. ¿Sí? Y el sexo, ¿vale? Esto es un antropomorfo femenino. Es muy interesante porque este tipo de figuras suelen ser frecuentes en lo que llamamos el mundo gravetiense, es decir, el mundo que estaría situado entre el 20 y muchos mil, 20 y tantos, 28, 29.000, y aproximadamente aquí hablo un poco de aquí, pero bueno, en otros sitios es un poco más antiguo, en Europa, pero bueno, y 22.000, 23.000, más o menos estamos ahí situados, ¿no? Bueno, aquí se han dado muchas interpretaciones, elementos binarios. Leroy Guram hablaba de que eran elementos, una dualidad que le daba una interpretación sexual siempre. Ha habido discusión, los animales masculinos, los femeninos, mujer, etcétera, signos masculinos, signos femeninos. Bueno, se ha hablado de fecundidad, la cueva como útero, bueno, todo este tipo de asuntos que en nuestro caso pues tenemos reales dificultades para interpretar, porque no tenemos los símbolos. Es como si ahora, dentro de 1 millón de años, se ve un dibujo de una paloma con una rama de olivo en la boca y el signo así, pues ¿qué es? Es paz desde un ámbito religioso, desde un ámbito laico, pero dentro de 1 millón de años, pues vaya usted a saber, ¿no? Es el problema que tenemos nosotros, ¿no? En el arte parietal, los antropomorfos femeninos en arte mobiliar, pues suelen ser las Venus. Se transportan. Curiosamente, aquí ya digo, no tenemos ni una, pero en cambio tenemos figura, sí, pintada, ¿no? Incluso grabada. Pero en un yacimiento en la zona de Chequia, que se llama Dolní Vestovnice, en Eslovaquia,
hay 250, como si fuera el Carrefour de Venus, ¿no? Bueno, es curioso, todo tendrá una explicación. Bueno, en arte parietal tenemos en pintura, en grabado y en escultura, los bajorrelieves muy interesantes. Yo he traído aquí solo los de aquí, pero hay unos bajorrelieves con el vientre y el triángulo del sexo sobresaliendo de la pared, es decir, que allí tuvieron que raspar bien, muy, muy interesantes, ¿no? También de estas épocas madrileñas. Estos, quizá algunas personas lo conozcan, porque en tiempo se podía ver. Esto es Tito Bustillo. Cuando se entra, ya saben que se entra por la parte del fondo, no se entra por la puerta original, En la última puerta, cuando ya se accede a la cueva, a la derecha hay una pequeña sala en la que hay que agacharse, es decir, también con una forma muy particular, donde están lo que se entiende que son órganos sexuales femeninos. El camarín de las vulvas se llama, ¿no? Es verdad que aquí hay bastante metonimia, es decir, con una parte definir el todo, ¿vale? Entonces, pues hay vulvas, triángulos, también vulvares, a veces son las manos, los brazos, a veces los pies, pero en ocasiones se utiliza metonimia para una parte definir todo, ¿no? Pero bueno, esto estamos hablando inicialmente de formas femeninas u órganos sexuales. Que es curioso porque tiene una potencia extraordinaria, porque luego el masculino no se ve tan claro. ¿Hay algún falo? Sí. ¿Hay alguna figura masculina? Sí. Pero no con la claridad que tenemos lo femenino. Alguien diría que puede ser, bueno, cuando hay una cosa alargada, vertical, pues es de un hombre, pues puede ser. Pero con la claridad que vemos el mundo femenino, no lo tenemos. Y esto tiene que tener una explicación. Los genios que lo consigan, pues perfecto, ¿no? Esto es el sidrón. El sidrón también tiene pintura, no es neandertal, pero son esta especie de formas circulares con una bisectriz en el centro. Podría ser una mujer embarazada, bueno, en fin, algo. No tiene correlatos exactos, pero tiene un aire a Tito Bustillo, ¿vale? Esto es una joya, la Lluera 2. La Lluera está en Las Caldas, ¿vale? Si tienen ocasión, la Lluera la abren igual que Candamo, yo creo. Bueno, Candamo la abren de 15 de junio a 15 de septiembre. Es un cuevón Candamo, ¿eh? Está bastante trallado porque, bueno, entró hasta el apuntador, en la guerra estuvieron allí, fue un polvorín, pero en fin. Pero en Las Caldas está la cueva de la Lluera, con unos grabados impresionantes, y la Lluera 2 tiene esto, los triángulos. Evidentemente son formas sexuadas, y hay un montón. Luego esto tendrá que querer decir algo. El caso es que, ¿qué quiere decir, no? Pero bueno, la presencia de la mujer en una metonimia es evidente. A la derecha el bosque. Esta es una cueva que está en Inguanzo, en el Cares. Bueno, otro triángulo. Si nos vamos aquí, a Cueto de la Mina, tenemos otro triángulo aquí, esto que estoy marcando, ¿vale? Y se ha dado como una forma sexuada femenina. Arte mobiliario, el que se puede mover. Esto es una Venus. A veces lo que hay es cara animal y cuerpo humano. Hay una figura preciosa en la cueva de Chauvet, que está en Francia, está en la zona de l'Ardèche, o sea, al norte de Andorra. Es un cuevón impresionante con pinturas de hace 30 y tantos mil años. O sea, son de los primeros sapiens, más o menos, ¿no? No primeros, pero más o menos. Y hay en una sala inmensa donde hay figuras de leonas, figuras de rinocerontes, figuras de caballos, de 2 y 3 en fondo, una cosa espectacular, una bandera, algo parecido a lo que se veía en Tito Bustillo, con una mujer perfectamente definida, cabeza de animal y cuerpo de mujer. En el centro de toda esta operación. Eso tiene que tener un significado, claramente, ¿no? Bueno, una mujer embarazada, el triángulo de nuevo,
Esto es de Las Caldas, que es un yacimiento que está al lado de Oviedo, ha ofrecido un arte mobiliario muy interesante. Formas sexuadas, indudablemente. Mazaculos está en La Franca. La Lloseta, encima de Tito Bustillo. La Riera, que está en Posada de Llanes. Formas sexuadas. Y vamos rematando las preguntas. ¿Hubo mujeres en el Paleolítico Cantábrico? Pues sí, no cabe duda. Si no, insisto, no estaríamos aquí. ¿Qué hicieron? Bueno, planteamos que había unas actividades de mantenimiento algo distintas a los hombres. El uso de plantas medicinales. ¿Gestionaban ellas estos recursos? Pues lo más probable, pero bueno, para nosotros es difícil. Una dieta mixta en los dientes se ha visto que había una dieta, por lo menos en los neandertales del sur, que es donde estamos, comparados con los del norte, zona de Europa, donde hacía más frío y por tanto había menos bosque, pues una dieta mixta, donde lo vegetal indudablemente era importante, ¿no? El embarazo y el parto estaría entre 3-4 años. La pregunta es biológico o cultural. Había unas reglas, unas regulaciones, o sencillamente lo que tocaba. Bueno, es algo, por lo menos hay que plantearlo. Otra cosa distinta es que seamos capaces de poder llegar a alguna conclusión. Pero, en fin, probablemente, aparte de que, bueno, fuera solo lo natural no parece lógico. Ahí tuvo que haber también determinado tipo de regulaciones. Pero bueno, patrilocalidad, eso está claro. Que hubo desigualdad, muy probablemente, por lo menos hasta que tuvieran descendencia. Quienes, tal y como se plantea, llegan a un grupo nuevo en el cual, bueno, pues bueno, ahí habrá de todo, ¿no? ¿Cómo eran? Diestras, alguna pelirroja. Y esto es interesante, porque si se van a Piloña, Rosciu está el alcalde en este momento, ¿vale? Edades y alturas variadas. Y alguna tenía patología dentaria, se me ha olvidado decirlo, pero la mujer del enterramiento de Cantabria tenía hipercementosis. Bueno, no pasa nada, pero bueno, una patología. Bueno, sabía, las mujeres, lógicamente, en este caso, lo que estoy diciendo arriba, indudablemente vale para los neandertales sobre todo, pero bueno, las neandertales no tenían grandes diferencias con las sapiens, ¿no? Pero lo que sí está claro es que a partir de ese enterramiento descubierto en Cantabria, es evidente que esa mujer tuvo que tener un peso específico en la comunidad clarísimo, sea este el que sea, pero lo tuvo. Porque además se le entierra y además se le pone color. E insisto, el color tiene una potencia simbólica extraordinaria. Eso está claro. Por tanto, hay algo detrás de eso, ¿no? ¿Cómo fue la relación entre lo femenino y lo masculino? Bueno, en el mundo neandertal quizá en algunos asuntos desigual, en otros diferentes. Estamos hablando, por ejemplo, eso que decía de la división sexual, ¿no? En clave sapiens sí parece que hay relevancia de la mujer en asuntos del mundo doméstico y el simbólico, enterramiento y todo el arte rupestre, que insisto, es impresionante durante miles de años cómo la representación de la mujer en el arte parietal y mobiliar tiene una potencia extraordinaria. Disimetría en el mundo simbólico. En algunos casos hay mucha metonimia, pero lo que decía, la disimetría entre geografías a escala europea y regional, es lo que contaba. Hay algunas... en España, por ejemplo, no tenemos Venus. Bueno, tenemos otras cosas. Pero, bueno. También es verdad que en Europa no hay tantas cuevas. Por tanto, esas formas sexuadas que nosotros representamos de forma metonímica, en Europa pues no las hay, porque hay las Venus, claro, porque lo tienen ahí, pero no tienen cuevas. Ya saben que entre España y Francia tenemos, de toda Europa el 80 y tantos % de las cuevas, abrigos y rocas al aire libre con representaciones de estas épocas, antiguas. ¿Puede haber diferentes tradiciones norte-sur? Pues podría ser. Lo que pasa es que también hay estos elementos. Y luego, durante 12 o 15.000 años, la mujer tuvo una relevancia visual y simbólica clara, a partir de estas figuraciones. ¿Quién las hizo? Sería la siguiente pregunta. ¿Son mujeres? ¿Son hombres?
Bueno, es una pregunta. No sé, de momento no somos capaces de, bueno, este trazo es de una mujer o no, ¿no? Pero indudablemente aquí tuvo que haber algo que les dio una potencia simbólica extraordinaria, porque no hay prácticamente hombres, y aparentemente no debieron ser ellos, pero bueno. Fenómenos de divulgación-difusión. Difusión-divulgación. Ya saben que divulgación es ofrecer a todo el mundo la información científica y del conocimiento, y la divulgación es hacerla asequible a todo tipo de público, ¿no? Entonces es muy interesante porque a partir de los estudios del Sidrón y sobre todo a partir de la bueno, en este caso paleoADN, paleogenética, que se descubrió que era pelirroja y decidimos que como era mujer, los hermanos Kennis hicieron esta figura de la izquierda. La hicieron para un National Geographic del año 2008, para la portada. Entonces hicieron la mujer, 100 kilos, la tuvieron y la llevaron, si conocen la zona de Piloña, a Cereceda. Está, bueno, cerca de entre Villamayor y Millares, Borines, ¿no? Y la pusieron en el monte, en la caliza, y detrás están los picos de Europa en la foto, ¿no? En su ambiente, con una lanza y pintada, es decir, que nada de labores extras, ¿no? A raíz de ahí se fueron haciendo más figuras de mujeres, porque si uno va a otros sitios, las figuras de este estilo son hombres. No hay más que ir al Museo de la Evolución y verlo. La Evolución en Burgos. En el Museo Arqueológico de Asturias, bueno, pues con piel y con un instrumento. A la izquierda, el Museo Arqueológico Nacional, con unas hierbas y una lanza. Y a la derecha, esta es en el año 2018, en París, se hizo una exposición de los neandertales. Y entonces, bueno, pues no es muy rara, ¿no? Quiere decir que, bueno, ves a un neandertal, es un poco más fuerte, pero tampoco es que asuste al miedo, vaya. Y está en la mano la revista Cosette. La revista Cosette en Francia es una revista de política general y tal de mujeres, con lo cual, bueno, introducen en el discurso expositivo, a partir probablemente del Sidrón con alguna otra ayuda, y a partir de que en los comisariados de las exposiciones hay mujeres, etcétera, ya se introduce también la mujer. Esto los hermanos Kennis también hacen una mujer con un niño o una niña, ¿vale? Es decir, que se ha introducido este elemento, como no podía ser de otra manera, en el discurso. Y termino, siempre hago lo mismo, pero bueno. Este es Carles Lalueza echando un culín, y aquí observarán que todas las compañeras de la excavación llevan un crismón con la camiseta de Chupa Chups. Saben que Chupa Chups se inventa en Piloña. Un catalán, Enrique Bernat, descubre el agua de Piloña e inventa el Chupa Chups. Y no me acuerdo qué año sería, 2000 y pico, se vende Chupa Chups y desaparece Chupa Chups de Piloña. Se mantuvo un poco porque los japoneses querían que fueran hechos con agua de Piloña, pero luego, bueno, este tipo de cosas compra una empresa más grande, tal cual, y adiós. Carles haciendo un esfuerzo, echando un culín, y esto me trae a la memoria que nosotros inventamos poco, pero si inventamos algo se asocia a un palo. La fregona y el Chupa Chups. Gracias.